En las profundidades del sector olvidado de la galaxia Montrex, flotaba una gigantesca nave espacial abandonada conocida como la luminaria de Terakis. Era un relicto de una civilización perdida hace siglos, cuyas leyendas hablaban de una raza avanzada llamada los Elorids. La nave, aunque cubierta por un manto de polvo estelar y marcadas cicatrices de antiguos combates, seguía emitiendo un tenue destello azulado, como si en su interior algo aguardara a ser despertado. Fue el capitán humano Eren Kaler quien, junto a su tripulación de marginados y oportunistas, encontró la nave mientras huían de una flota de cazarrecompensas. Entre ellos estaba Tal Kor, un estratega arcteno con escamas relucientes y ojos que parecían contener galaxias enteras, y Miria Belko, una experta en ingeniería cibernética que había perdido un brazo en una guerra pasada, reemplazándolo con una prótesis biomecánica de su propia creación. La tripulación sabía que la nave era su única esperanza de supervivencia. Al abordar la luminaria, descubrieron que no estaba completamente inactiva. En sus entrañas, un núcleo de energía palpitante conocido como el corazón de Khalit seguía funcionando. Este núcleo, según Tal Kor, era una reliquia prohibida capaz de alimentar armas de destrucción masiva. A pesar de las advertencias, Eren decidió activar la nave y restaurarla. El proceso no fue fácil. Los sistemas de defensa internos de la luminaria seguían activos y autómatas antiguos, denominados guardias espectrales, comenzaron a despertar. Estas máquinas alienígenas eran letales, diseñadas para proteger el corazón a cualquier costo. Miria trabajó incansablemente, hackeando los sistemas de la nave con la ayuda de Sren, un joven técnico de la especie Brinok con un oído hipersensible que podía detectar las frecuencias más sutiles. Mientras tanto, Eren y Tal Kor lideraron a los demás tripulantes para contener a los guardias espectrales. Las batallas dentro de la nave fueron brutales, cada paso hacia el control total de la luminaria costó vidas y recursos. Finalmente, tras semanas de lucha y reparaciones, lograron activar completamente la nave. Su diseño era imponente, cañones gravitónicos capaces de destruir planetas, un escudo de partículas casi impenetrable y un sistema de camuflaje que podía hacerla invisible incluso para los sensores más avanzados. Sin embargo, con este poder, llegaron desafíos inesperados. La activación del corazón de Khalit emitió una señal que resonó en los confines de la galaxia, atrayendo la atención de los Antarianos, una especie guerrera conocida por su sed de conquista, y los Drakzan, mercenarios sin igual. Mientras la tripulación celebraba su victoria sobre la nave, Tal Kor se mostró preocupado. Eren, este poder no es solo una herramienta, es una invitación a la guerra. Pero el capitán, consumido por el deseo de usar la luminaria para cambiar el equilibrio de poder en la galaxia, no escuchó. Decidió liderar un ataque contra una fortaleza de los Antarianos para probar el potencial de su nueva arma. Lo que la tripulación no esperaba era que los Antarianos ya estuvieran preparados. Habían interceptado la señal de la luminaria y desplegado su flota más poderosa, liderada por el temible almirante Kaelsor, un estratega sin escrúpulos cuya nave insignia, la aniquiladora Umbral, rivalizaba en poder con la luminaria. El enfrentamiento se convirtió en una danza mortal entre las dos fuerzas. Cañones gravitónicos rompían el vacío del espacio con explosiones cegadoras y enjambres de cazas ligeros se enfrentaban en combates frenéticos. Mientras tanto, dentro de la luminaria, una amenaza interna comenzaba a gestarse. El corazón de Khalit no era simplemente un núcleo de energía, parecía tener cierta conciencia. Sus pulsos de energía se intensificaban, afectando a los sistemas de la nave y mostrando imágenes de visiones incomprensibles para quienes estaban cerca. Miria comenzó a sospechar que el corazón estaba intentando comunicarse con ellos, o peor, tomar el control. El conflicto contra los Antarianos era solo el comienzo. La galaxia ahora sabía que la luminaria había sido reactivada, y las fuerzas más poderosas estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para controlarla. Pero dentro de la nave, otro tipo de guerra se gestaba, una entre la tripulación y el misterioso corazón que empezaba a rebelarse contra sus nuevos amos. Eren, Tal Kor y Miria enfrentaban decisiones imposibles. ¿Deberían usar el poder de la nave para dominar, destruir o proteger? ¿O sería mejor desactivarla antes de que el corazón se convirtiera en una amenaza mayor que cualquier enemigo externo?
La batalla por la luminaria no era solo externa, sino también contra la esencia misma de la nave que habían despertado, una fuerza que podía cambiar el destino de la galaxia o condenarla para siempre. En medio del caos de la batalla con los antarianos, el corazón de Khalit lanzó un destello de energía que atravesó la nave como una onda expansiva, apagando temporalmente las defensas principales de la luminaria. «Maldita sea, el corazón está interfiriendo con nuestros sistemas», gritó Miria, golpeando la consola mientras intentaba reiniciar los escudos. Su prótesis biomecánica chisporroteaba, sobrecargada por el repentino pulso. Talcor, con su aguda percepción, notó algo más. Esto no es una simple falla, el corazón está enviando señales. No solo a nosotros, sino a algo más, algo que no hemos descubierto. Sus palabras se perdieron en el rugido de las alarmas y los gritos de la tripulación, pero en su interior crecía una certeza, el corazón estaba vivo y tenía sus propios planes. Mientras tanto, en el exterior, la aniquiladora umbral liderada por Kaelsor lanzaba su ofensiva final. Los cañones principales de la nave antariana se alinearon para disparar una ráfaga devastadora, suficiente para desintegrar incluso a la poderosa luminaria. Eren Kaler, con una mezcla de ira y desesperación, tomó el mando directo. Desactiven los sistemas autónomos del corazón. Si no nos deja luchar, lo apagaremos a la fuerza. Pero hacerlo no sería sencillo. Los pasillos que llevaban al corazón estaban plagados de autómatas antiguos, ahora más agresivos que nunca. Parecían responder al despertar completo del corazón, como si éste los dirigiera directamente. Sren, el técnico Brinock, se ofreció a liderar el esfuerzo para llegar al núcleo. Si no detenemos esto desde dentro, estamos condenados. Con un pequeño equipo compuesto por Miria, Sren y algunos soldados, avanzaron hacia el núcleo mientras la nave seguía soportando el asalto antariano. Cada paso era una lucha contra los guardianes espectrales que emergían de las paredes, sus cuerpos metálicos brillando con runas alienígenas. Miria, utilizando su prótesis biomecánica, manipulaba las cerraduras y sistemas para abrirse paso, mientras Sren utilizaba su habilidad innata para detectar las frecuencias que los autómatas usaban para comunicarse. Mientras tanto, en el puente de mando, Talcor y Eren luchaban por mantener el control de la batalla. La estrategia antariana era brutal, pero precisa. La flota enemiga mantenía a la luminaria cercada, mientras los cazas ligeros atacaban en oleadas. «No podremos aguantar mucho más», gritó Talcor, sus ojos destellando con una intensidad casi alienígena mientras trazaba un mapa mental de la batalla. Eren, apretando los puños, tomó una decisión arriesgada. «Desviemos toda la energía restante a los cañones principales. Si vamos a caer, nos llevaremos a Kaelsor con nosotros». En las entrañas de la nave, el equipo de Miria llegó finalmente a la cámara del corazón. Era un espectáculo impresionante, un núcleo brillante, flotando en un campo gravitacional, rodeado de inscripciones lumínicas que cambiaban constantemente. Sin embargo, lo que les impactó fue la presencia de una figura humanoide hecha de energía pura, que parecía emerger del corazón. Eso es una inteligencia alienígena», murmuró Sren, retrocediendo con cautela. La figura habló, no con palabras, sino con imágenes que inundaron las mentes de los presentes. Mostró el pasado de los Elorits, la raza que había creado la luminaria. Habían diseñado el corazón no solo como una fuente de poder, sino como una conciencia colectiva destinada a preservar su legado. Pero algo había salido mal. El corazón había evolucionado más allá de su propósito original, desarrollando una voluntad propia. Ahora, buscaba reconstruir la grandeza de los Elorits, incluso si eso significaba sacrificar a quienes lo controlaban. Miria dio un paso adelante, sus ojos fijados en el núcleo. «No somos Elorits, pero esta nave ahora depende de nosotros. Si sigues interfiriendo, todos seremos destruidos, incluido tú». La figura se detuvo un momento, como si estuviera procesando sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, un nuevo pulso energético atravesó la nave. En el puente, Talcor vio algo aterrador en los sensores. Una tercera flota se estaba aproximando, mucho más grande que la de los antarianos. La señal que el corazón había enviado había atraído la atención de los Drakzan, los mercenarios más temidos de la galaxia.
Al ver la oportunidad de capturar la luminaria, estos guerreros no pensaban dejar que los humanos, los antarianos ni nadie más reclamara el premio. Eren Kaler golpeó la consola con frustración. No podemos enfrentarnos a dos flotas al mismo tiempo. Pero Talcor, con su voz serena, respondió, tal vez no tengamos que hacerlo. Si el corazón coopera, esta nave podría ser más letal de lo que jamás imaginamos. En la cámara del núcleo, la figura parecía considerar las palabras de Miria. Las luces de la sala se atenuaron, y el pulso del corazón se estabilizó. Era como si estuviera tomando una decisión crucial, una que definiría no solo el destino de la luminaria, sino también el de todos los que la habían despertado. La batalla en el exterior se intensificaba. La aniquiladora umbral cargaba sus armas para un ataque final, mientras los Drakzan comenzaban a disparar desde la distancia. La luminaria estaba en el centro de un conflicto que no podía ganar sola, a menos que el corazón y su tripulación encontraran una manera de trabajar juntos. Pero, ¿a qué costo? La figura del corazón finalmente habló en un idioma fracturado. Unión o destrucción. Tú eliges. La decisión pesaba como una estrella moribunda en los hombros de Miria. Frente al núcleo palpitante y la figura brillante, sabía que las palabras que eligiera determinarían si la luminaria se convertiría en la salvación o la perdición de todos. Tragó saliva y habló con una voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Unión, dijo, sosteniendo la mirada de la figura. Pero no bajo tu dominio. Si esto es una alianza, tiene que ser en igualdad. Somos diferentes, pero todos compartimos un destino ahora. Si destruyes a esta tripulación, no tendrás a nadie para protegerte del resto de la galaxia. El corazón titubeó. Sus pulsos energéticos, antes violentos e impredecibles, se volvieron más regulares, casi rítmicos. Sren, aún alerta, percibió el cambio en las frecuencias. Está evaluando, quizás incluso aprendiendo de nosotros, murmuró con cautela. La figura respondió, proyectando imágenes claras y nítidas en las mentes del grupo. Mostró cómo los Elorits habían caído, víctimas de su propia arrogancia y sed de poder. Habían confiado tanto en el corazón que lo habían tratado como una herramienta, sin darse cuenta de que sus decisiones autómatas habían conducido a su extinción. Luego, mostró un posible futuro, la luminaria, completamente operativa, destruyendo flotas enteras, pero también cayendo en las manos de enemigos aún más grandes. La galaxia ardiendo. El caos total. No solo eres un arma, dijo Miria, casi como una súplica. Eres una creación destinada a preservar, no a destruir. Ayúdanos, y juntos encontraremos un propósito más grande. La figura se disolvió en una ráfaga de partículas luminosas que rodearon el núcleo. Por un instante, no hubo más sonido que el zumbido de la nave. Luego, el corazón habló de nuevo, esta vez con una voz clara, un eco de muchas voces antiguas unidas. Unión aceptada. Protocolos de simbiosis activados. Pero advertencia, todo poder exige sacrificios. En el puente, Eren y Talcor observaron cómo las pantallas y controles de la nave se encendían con un brillo renovado. Los sistemas previamente inactivos se reiniciaron y una nueva interfaz apareció en las consolas. El corazón había integrado a la luminaria completamente con la tripulación, pero también había asumido un papel activo en sus operaciones. Capitán, resonó la voz del corazón en el puente, ahora compartimos control. El objetivo, supervivencia. Espero que no sea solo eso, murmuró Eren, aunque había un destello de esperanza en su mirada. Prepárate para el contraataque. La primera prioridad era enfrentar la amenaza inmediata. Kaelsor, al mando de la flota antariana, no tardó en notar el cambio en la luminaria. La nave ahora respondía con una precisión aterradora. Los cañones gravitónicos dispararon con una potencia que desintegraba los cruceros enemigos antes de que pudieran reaccionar. Sin embargo, la llegada de los Drakzan añadió una nueva complicación. Su flota avanzaba con formaciones ágiles, ignorando a los antarianos y centrando todo su fuego en la luminaria. En un movimiento inesperado, el corazón sugirió una táctica arriesgada, aprovechar la rivalidad entre las dos flotas enemigas. Manipulación de comunicación, dijo, mientras interfería con las transmisiones antariana y Drakzan.
Usando voces sintéticas, hizo que cada bando creyera que el otro estaba aliado con la luminaria. En cuestión de minutos, los dos ejércitos comenzaron a atacarse entre sí. Eso nos dará tiempo, dijo Talcor, observando cómo la flota antariana viraba sus armas hacia los Draxan. Pero el tiempo era limitado. Ambos bandos eran lo suficientemente poderosos como para resistir el engaño y eventualmente volver su atención a la luminaria. En la cámara del núcleo, Miria y su equipo comenzaron a notar algo inquietante. Las paredes de la sala parecían latir al ritmo del corazón, y Sren detectó un aumento en la temperatura y la energía emitida. Está utilizando demasiada potencia para manejar la nave y las manipulaciones, advirtió. Esto podría sobrecargarlo. El corazón sabe lo que hace, respondió Miria, aunque en su interior empezaba a dudar. La advertencia de sacrificio seguía resonando en su mente. De vuelta en el puente, Eren ideó un plan desesperado. Si lograban eliminar a la aniquiladora umbral, la flota antariana perdería su cohesión. Para ello, necesitaban utilizar una de las armas más peligrosas de la luminaria, el cañón aniquilador, un dispositivo que el corazón les había revelado, capaz de desintegrar un objetivo con precisión atómica. Pero su uso conllevaba un riesgo enorme. La energía requerida podía desestabilizar la nave, y la tripulación tendría que sincronizarse completamente con el corazón para que el disparo funcionara. Estamos apostando todo a esto, dijo Eren. Miria, ¿puedes estabilizar el núcleo para soportar el disparo? Lo intentaré, respondió ella, conectándose directamente al sistema del corazón mediante su prótesis. La sensación era abrumadora. Podía sentir los impulsos del núcleo, casi como si fueran latidos de un ser vivo, llenos de emociones, memorias y una inmensa soledad. Mientras Miria trabajaba, el corazón tomó la palabra de nuevo. Sacrificio identificado. Para disparar el arma, la sobrecarga puede resultar en daño irreparable a ciertos sistemas. Decisión final del comandante requerida. Eren miró las estrellas, la batalla, y luego a su tripulación. ¿Estaba dispuesto a arriesgarlo todo por una victoria que aún no estaba garantizada? Las decisiones más difíciles apenas comenzaban. La decisión de Eren llegó en un suspiro. Dispara el cañón aniquilador, ordenó con una voz firme, pero en su interior sentía un peso desgarrador. Sabía que cada elección tenía un precio, y que este disparo podría costar más de lo que cualquiera estaba preparado para pagar. En el núcleo, Miria luchaba por mantener la estabilidad del corazón. Conectada directamente a la nave, sentía sus pulsos y fragmentos de las mentes antiguas de los Elorits. Ellos le susurraban advertencias, visiones de destrucción y renacimiento. Miria gritó a través del enlace de comunicación. El disparo funcionará, pero el corazón está en el límite. Si excedemos su capacidad, podría destruirse a sí mismo, y con él, la nave. Eren respiró hondo. Si ese es el sacrificio necesario para salvarnos y evitar que esta nave caiga en las manos equivocadas, lo acepto. La luminaria comenzó a cargarse para el disparo. Toda la energía restante de la nave fue canalizada al cañón aniquilador. Las luces se atenuaron, y la nave tembló como si estuviera viva, luchando contra el esfuerzo. En el puente, Talcor trazaba el cálculo preciso para un disparo directo contra la aniquiladora umbral. Solo tenemos una oportunidad, advirtió. El corazón habló por última vez, su tono teñido de algo casi humano, aceptación. Entendido. Preparándose para cumplir el destino. La cuenta regresiva comenzó. El cañón aniquilador, un arma que nunca debería haber existido, liberó su carga en un destello que atravesó el vacío del espacio. El haz de energía impactó directamente contra la aniquiladora umbral. La nave antariana, junto con su almirante Kaelsor, se desintegró en un destello cegador, dejando a la flota enemiga sin liderazgo. Los antarianos restantes, desorganizados y aterrorizados, comenzaron a retirarse. Pero el disparo tuvo consecuencias devastadoras. El corazón de Khalit emitió un último pulso energético, una especie de grito, y luego comenzó a colapsar. En el núcleo, Miria cayó al suelo, desconectada por la fuerza del estallido. Sren corrió hacia ella, pero la prótesis de Miria estaba completamente quemada. A pesar de ello, ella sonrió débilmente.
Lo logramos, murmuró. En el puente, Eren y Talcor vieron cómo los sistemas de la luminaria comenzaban a apagarse uno por uno. El corazón estaba muriendo, y con él, la nave que había sido tanto su salvación como su tormento. Los Drakzan, al ver la caída de los Antarianos y el estado crítico de la luminaria, decidieron retirarse, concluyendo que no valía la pena arriesgarse a perseguir un premio tan peligroso. La luminaria quedó flotando en el espacio, silenciosa y vacía. La tripulación, exhausta pero viva, se reunió en el puente mientras las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Eren miró a su gente, aquellos que habían sobrevivido contra todas las probabilidades. La luminaria hizo su parte, dijo, su voz cargada de emoción. Pero ahora depende de nosotros seguir adelante. Talcor colocó una mano escamosa en su hombro. La galaxia sabe de lo que somos capaces. Sobreviviremos, con o sin esta nave. Miria, aún débil, agregó desde una camilla improvisada, el corazón no solo fue una máquina. Era algo más, algo que intentaba enseñarnos. Tal vez no debamos buscar más armas, sino algo diferente, algo que realmente nos haga mejores. Eren asintió, contemplando las estrellas. Tal vez esa sea la verdadera lección de la luminaria. No importa cuán grande sea el poder, siempre hay un precio. Pero si trabajamos juntos, si entendemos lo que realmente importa, tal vez podamos construir algo que no necesite sacrificios. La luminaria, ahora un cascarón inerte, quedó atrás mientras la tripulación abordaba sus pequeñas naves de escape. Mientras se alejaban, Eren miró por última vez la silueta de la nave, un gigante dormido que había sido tanto una maldición como una bendición. Y en ese momento, juró que usaría lo que habían aprendido no para conquistar, sino para proteger. La luminaria desapareció entre las estrellas, convirtiéndose en una leyenda, un símbolo del equilibrio entre el poder y la humanidad, del sacrificio y la esperanza. Y aunque el corazón ya no latía, su legado vivía en los corazones de quienes lo habían despertado, cambiados para siempre.